En este video vamos a tratar de explicar cómo hacer un tratamiento del archivo que nos genera Google Meet Attendance una vez que terminamos un encuentro síncrono utilizando la aplicación Meet. Sabemos que por el formato que nos ofrece es bastante incómodo llevar el registro de asistencia porque no tenemos ni siquiera un orden en alfabético de los estudiantes que asistieron y mucho menos para poder determinar aquí las horas de entrada y salida de cada estudiante. Entonces vamos en primer lugar a seleccionar los datos de los estudiantes que nos suministra la aplicación. Vamos entonces a seleccionar los datos desde la A5 hasta la A38. Una vez que tenemos seleccionados los datos, nos vamos al menú Datos y nos ubicamos en esta opción que se llama Texto en columnas. Una vez que escogemos esta opción, tenemos esta ventana de diálogo en la cual tenemos que cuidar mucho de tener seleccionada esta opción que se llama Delimitados. Esta es la que nos va a permitir separar en columnas los datos que tenemos aquí. Hecho eso, vamos a siguiente y nos aparecen estas opciones en las cuales vamos a marcar aquellas que nos convienen. En este caso nos conviene el espacio, porque es el separador entre palabras, y las comas, que son los separadores entre los campos. Entonces decimos coma y espacio. Y fíjense cómo aquí abajo ya empezamos a observar la información separada en columnas. Le decimos siguiente, aquí nos pregunta el tipo de datos que vamos a utilizar y le decimos, bueno, le dejamos la opción general, que es la que es más conveniente para nosotros. Le decimos aquí finalizar y fíjense cómo ya tenemos separada la información en columnas. Aquí sí tenemos un trabajito que hacer porque nos interesa que en esta columna C queden todos los apellidos de los estudiantes. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a eliminar el caso de, porque esto es un archivo suministrado por el profesor David Benítez, para no afectar la información, podemos eliminar ese registro. Entonces, nos ubicamos aquí en el lado izquierdo, sobre el número de la fila, lo seleccionamos la fila haciendo clic, botón derecho y le decimos eliminar. Ahí eliminamos ese registro y ya dejamos solamente los datos de los estudiantes. Bueno, aquí nos viene este trabajito que es un poquito más fastidioso, pero bueno, bastante sencillo. Lo que tenemos que es mover la información de los apellidos y dejarlo aquí en la columna C. En este caso particular de la alumna Gallegos, lo que podemos hacer es seleccionamos sus datos de aquí a la derecha y movemos a la izquierda, desplazando con el mouse hasta aquí. Le decimos que sí, que reemplace y aquí tenemos ya sus datos convenientes. Luego tenemos Efraín de Jesús León Gavides. Este caso podemos es la información desde Jesús, por ejemplo, hasta aquí, la podemos seleccionar y como bueno, vamos a ordenar por apellido, fíjense, me coloco aquí en el borde que se coloque el cursor en forma de doble cruz, de una cruz, perdón, con doble flecha y desplazo a la izquierda. Aceptar. Andrés Eduardo de la Rosa. En este caso, para hacerlo más sencillo, vamos entonces a seleccionar los datos desde Hernández hasta aquí. Y bueno, yo lo que voy a hacer es mover así. Porque igual cuando ordenemos por apellido, él pertenece al grupo de los que comienzan por D. Aquí en el caso de Sofía Benchimol, en el caso de las personas que tienen un solo nombre propio, vamos aquí, lo desplazo más bien a la derecha. Y me queda por último Santiago Redondo Martínez. Aquí vamos a desplazarlo por aquí a la derecha. Sus datos, ay perdón, aquí cometí
un error, voy a devolverme 2 casos. Benchimol he debido seleccionar todos sus datos desde aquí hasta aquí y moverlo a la C. El caso de Santiago Redondo. Es importante, fíjense ese error, que seleccione todos los datos que tengo a mi derecha. Micmeco. Sleiman. Tengo que seleccionar toda la información. García. Bueno. Ok, ya sí tengo perfectamente ordenados todos mis apellidos, mis primeros apellidos, en la columna C. Esto es muy importante. Estas dos columnas, como vemos, quedaron sin información. Yo puedo perfectamente eliminarlas. Me pongo aquí por las letras, selecciono, botón derecho, eliminar. Ok. Vamos a tratar de colocarle el rótulo de filas convenientemente aquí arriba. Vamos a seleccionar entonces esta fila 4 y hacemos el mismo tratamiento anterior, texto en columnas, delimitados, siguiente, pero en este caso no me interesa la separación del espacio. Entonces la voy a dejar así y le digo, aquí ya tengo separado, le puedo ya decir finalizar. Ok. Esta columna F corresponde al tiempo de llegada y la G de salida. Entonces tengo que mover hacia la derecha esta información. Así ya yo tengo perfectamente ubicados y ordenados los datos. Ahora, me interesa ordenar mi tabla y ya voy a seleccionar todos los datos de mi tabla por el apellido. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo seleccionados los datos, me voy aquí a ordenar. Seguimos en el menú datos, ordenar. Y le vamos a decir que ordenemos por la columna C. Y aquí ya tenemos nuestros estudiantes ordenados en orden alfabético y esto nos facilita enormemente el paso de la lista y la asistencia. Luego seleccionamos de nuevo nuestros datos y esto es ya para hacer un tratamiento mayor, más fácil de ciertos casos de retardos o de salidas antes de culminar el encuentro, y podemos utilizar la herramienta filtro. Seguimos en el menú datos, filtro, y fíjense que se activan estas flechitas aquí en la parte superior. Me interesan estas dos columnas, tiempo de llegada y de salida. En el de llegada, si yo quiero ver qué personas llegaron con retraso, yo perfectamente le doy aquí a clic en esta flechita y me voy a esta opción, filtros de números, y digo mayor que. Si yo le doy un tiempo de holgura al estudiante de unos 4 o 5 minutos para que se conecten por los problemas de conexión, yo digo, bueno, todo aquel que llegó después de las 12:34, que es el caso de este encuentro, lo considero como que es un retraso. Entonces, fíjense, todos estos estudiantes yo ya puedo registrarlos con una R de retraso. Se me facilita esa tarea de verificar quiénes entraron con retraso. Una vez que ya registré los retrasos, me voy otra vez aquí a filtro y borro el filtro para que me aparezcan de nuevo todos los datos. Quiero ver, porque este es el último encuentro de la mañana, quiénes estuvieron hasta el momento de cierre de la clase. Por ejemplo, la pausa ignaciana comienza a la 1:05, etc. Bueno, yo puedo decir aquí, quiero ver aquellos cuya hora fue menor que, y lo voy a poner las 13:05. Perdón, 05. Al decir aceptar, me salen aquellos estudiantes que
por alguna razón u otra salieron antes de las 1:05 de la tarde. Entonces esos serían aquellos casos de los estudiantes que a lo mejor por desconexión, porque decisión propia, etcétera, no asistieron a la pausa ignaciana. Entonces, con estos con este recorrido y con esta explicación, ustedes pueden hacer un tratamiento de sus datos del Google Meet Attendance y se les facilita un poco más el proceso de registro de asistencias.